En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Seguimos reflexionando en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Tito tiene una personalidad bastante atrayente. Yo quisiera que en uno de los programas pudiéramos meditar y conocer más profundamente quién era Tito. Ahora estamos en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito para comisionarlo a una misión bien particular. Nos referimos ya en el programa anterior a los 4 primeros versículos de esta carta. Ahora ya vamos a entrar en materia propiamente tal, porque luego de presentarse el apóstol Pablo va a darle las directrices, el trabajo, lo que hay que hacer en las congregaciones que están en la isla de Creta. Esto está demasiado interesante. Yo le pido que en lo posible ponga atención, porque estoy seguro que el Señor nos va a hablar por su palabra. Vamos al versículo 5 de la carta a Tito, capítulo 1, dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Subraye eso. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A ver, esta carta podríamos decir que es una carta personal, como primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y Filemón. Los destinatarios son una persona. No son cartas en primer lugar para una congregación. Es importante que distingamos eso. No es como por ejemplo primera y segunda carta a los Corintios, como Romanos, Filipenses, Gálatas, Efesios. No, esas son cartas para congregaciones. Esta carta es una carta que escribe el apóstol Pablo específicamente y directamente a Tito. Probablemente, mire cómo son las cosas, es muy probable que el objetivo del apóstol Pablo cuando escribe esta carta a Tito no lo hiciese con el objetivo de que se transformase en lo que hoy día es. Parte del texto sagrado, parte de las Sagradas Escrituras, es muy probable. Tenemos que decir que hay escritos que aún no se consiguen. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, lo que nosotros conocemos como primera carta a los Corintios, en realidad es la segunda carta, porque Pablo mismo hace alusión a una carta anterior que no se ha encontrado. ¿Ve? Pero gloria a Dios, porque conocemos y podemos comprobar la seriedad del llamamiento y el ministerio del apóstol Pablo. Cómo ellos vivían el compromiso con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Entonces, en Creta, en esta isla, un lugar estratégico, seguramente por eso Pablo, con el objetivo de corregir ciertas cosas, va a enviar o envía a Tito, porque era un lugar más bien pagano. Era un lugar donde la gente ya tenía ideas equivocadas, erróneas. Y la iglesia de Cristo estaba en riesgo.
Usted se podría preguntar, bueno, ¿en riesgo de qué? En riesgo de que el mundo se introdujese dentro de la iglesia. Por eso digo que esta carta es bien interesante. Porque pese a los años que tiene, se escribe aproximadamente, se estima alrededor del año 64 después de Cristo. Pese a los años que tiene, fíjese que es tan contemporánea, es tan presente. La iglesia amenazada con que costumbres, formas de pensar, formas de vivir del mundo se introdujeran dentro de la iglesia, y la iglesia acomodándose, adaptándose, conformándose a la forma de vida del mundo. Es peligroso. La iglesia está llamada a lo contrario. La iglesia está llamada a afectar al mundo, a influenciar al mundo con el evangelio de Jesucristo, con la esperanza, con la vida. Entonces, por eso no nos sorprendamos que una de las primeras cosas que Pablo le dice a Tito es que debe corregir lo deficiente. Hay cosas que no están bien. Hay cosas que se están saliendo de los parámetros. Entonces, Tito ya tiene esta misión. Ir, en otras palabras, a ordenar la iglesia. Tiene que establecer ancianos en cada ciudad. Por eso hablamos de la iglesia, pero son varias congregaciones. Tito va con una misión. Esta carta tiene una misión, tiene un objetivo. Escuche lo que dice otra traducción. Dice: te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Escúcheme algo. Esta carta es la respuesta a situaciones que estaba viviendo la iglesia. Leer esta carta, ¿sabe? Es como escuchar una llamada telefónica, pero de uno de los lados solamente. Uno no escucha el diálogo, sino que es como escuchar solamente a uno de los interlocutores. Bien, por eso que esta carta nos entrega los antecedentes necesarios para comprender lo que está ocurriendo en la iglesia. Hay problemas, y eso no es novedad. La iglesia primitiva tuvo problemas. Muchos de ellos están escritos ahí en el libro de los Hechos. La iglesia tuvo problemas. Y hoy sigue teniendo problemas. La misión de Tito justamente es resolver esos problemas. Es ordenar la casa. Es corregir las deficiencias. Ahora le quiero decir una cosa. Sí, porque decimos la iglesia tuvo problemas y hoy día tiene problemas, es verdad. Pero esta iglesia es una iglesia naciente. Está comenzando la iglesia. Son los primeros creyentes. Por lo tanto, con mayor razón era necesario una formación. Era necesario cimentarlos claramente en la palabra de Dios. Es grande la misión que lleva Tito. Sigamos, vamos al versículo 6. Dice la Escritura y habla ya de características de
esas personas, esos ancianos, que deben asumir responsabilidad en la conducción de la iglesia. Ponga atención. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Dice, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Esto se desprende del versículo anterior, del versículo 5. Tito tiene que establecer ancianos. Y esos ancianos no puede ser cualquier tipo de persona. Ahora se le comienza a decir cómo debe ser las características de ese anciano, de esa persona que va a asumir esa importante responsabilidad en la dirección de la iglesia. El que fuere irreprensible. Otra traducción dice, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. A ver, esto está profundo. Porque alguien puede decir, a ver, pero vemos que el matrimonio, ellos se llevan bien, pero los hijos son un desastre. Bueno, importa mucho también cómo sean los hijos, lo dice la palabra. Fíjese que el llamado no es solamente a él, sino que compromete a la familia completa. Por eso la Biblia no se contradice. La Escritura dice que quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Mire, lo dice la Escritura. Esto no es por una cosa de carisma. Esto no es por democracia. Es que nosotros vamos a votar y creemos que esta persona es la que tiene que ser porque nos cae bien. No, tiene que cumplir requisitos. Aquí lo dice la palabra del Señor. Se lo quiero leer una vez más. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Lo dice la palabra. Estoy leyendo el versículo 6, capítulo 1 de Tito. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Se acuerdan lo que dije hace un momento? Las congregaciones en Creta estaban siendo amenazadas por una mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo, ideas equivocadas, querían introducirse en los creyentes nuevos, creyentes que estaban viviendo su proceso de conversión. Por eso que es importante que quien esté al frente tenga un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Por eso que es importante que quien esté a cargo de la administración eclesiástica sea una persona temerosa de Dios. Por eso que es importante que esa persona cumpla requisitos, porque si esa persona tiene un corazón sano, si esa persona que está al frente de la congregación tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios, si esa persona es temerosa de Dios, te va a conducir al Señor. Te va a señalar cuando estás equivocado, cuando estás equivocada por amor. Es que fíjese cuál era el objetivo de que Tito fuera a ese lugar. Justamente a corregir lo deficiente. Y yo no entiendo por qué a veces nosotros hoy en día nos ofendemos tanto cuando corrigen lo que está deficiente en nuestras vidas. Si el Señor dice su palabra que al que toma por hijo lo disciplina, lo dice el capítulo 12 a los hebreos. Y si no recibes disciplina de Dios, entonces tienes que preocuparte, querido.
Porque dice la Escritura que entonces no somos hijos, somos bastardos. ¡Wow! Entonces había que corregir esto, comenzando con que la persona que está al frente tiene que reunir ciertos requisitos. No solamente él, sino que también su familia. Los hijos son parte de ese testimonio. Los hijos son parte de esa identidad. Los hijos son parte de lo que podemos denominar ese primer ministerio. Pueden ayudar, fomentar, empujar una obra o echar un ministerio abajo. Es grande esto. Sí. Sigamos, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Habló de ancianos, ahora habla de obispo. Entendemos que una persona que tiene una responsabilidad un poco más grande todavía. Entonces, dice la Escritura, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No dice de la iglesia, dice administrador de Dios. Fíjese que ahora nos da un listado de características que no debe tener el obispo. Nos va a decir lo que no debe ser el obispo. Ponga atención. Dice la Escritura: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo dice la Escritura, por si acaso. A ver, otra traducción dice: no debe ser tirano, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en los negocios. La palabra del Señor, ¿eh? Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien, comenzando por quien está al frente, obvio. Por supuesto, si eso es predicar con autoridad. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo podía decir con toda autoridad: si no creen a mis palabras, bueno, crean a mis hechos. Esa es la predicación integral. No solamente tener un lindo discurso, no solamente tener una buena oratoria, sino que esa palabra que se está predicando, esa palabra que debería ser nuestra base, nuestro sustento, nuestro manual de vida, en primer lugar, debe ser practicada por quien la está exponiendo. ¿Sí? Pero sabe, hoy hay que tener mucho cuidado, porque la palabra ha sido adulterada, y eso no es sorpresa, la Biblia dice. El apóstol Pedro en su carta dice que deseemos como niños la leche no adulterada, porque se puede adulterar y algunos la adulteran. Te presentan media verdad, una verdad torcida. Por eso que es importante que estemos con los ojos bien abiertos. Más todavía en estos tiempos, cuando la propia Escritura anticipó y dijo de un tiempo cuando se amontonarían los maestros. ¿Usted sabe lo que es un montón de maestros?
se amontonarían los maestros conforme a sus propias concupiscencias. La honestidad, la no codicia. Fíjese, estos datos o estos detalles deben estar presentes en la vida del hombre de Dios. Por eso sabe que hay hombres que han comenzado bien su carrera. Hay hombres que han trazado bien la palabra del Señor en el comienzo de sus ministerios. Pero en un momento, lo que es el amor al dinero les jugó una mala pasada. Se desviaron de la fe. Que Dios nos ayude a nosotros a comprender que la palabra de Dios es preventiva. Es la que guía nuestros pasos. Que Dios nos ayude para comprender de que Dios mismo es el que nos habla a nosotros y nos guía a través de su palabra. Seguiremos con esta carta a Tito. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.